Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 29 de febrero de 2012. En nuestra mesa de trabajo se encuentra hoy don Valentín Alejandro, es periodista y profesor de marketing de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Valentín? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, es un placer estar de nuevo, una vez más, Encantados. Aquí, en la esquina de la mesa, don Manuel Rodríguez, es empresario y analista político. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Magdalena, muy buenas noches a todos ustedes. A mi izquierda, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Y en la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón, es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Magdalena. Es un placer tener estos bitacoreros. Yo no conocía personalmente a don Valentín Alejandro, pero sí le leía cuando dirigía el Ideal Gallego. Hoy tengo la oportunidad de conocerlo personalmente. Estupendo, vamos formando aquí un tejido muy... Un bitacorero de honor desde también, luego, Ojo desde que luego que sí. Es una pluma buena, de las que contaban la verdad en una ciudad en donde no todo el mundo podía contar la verdad. Es buena pluma y buena voz, buena oratoria. Totalmente, buena pluma. Bien, bombos mutuos. Bien, pues empezamos con el primer tema de la noche. Con la reforma financiera del Partido Popular, Nova Galicia Banco es cada vez más un bocado más apetitoso para la gran banca. Bien, hay mucho que decir en torno a esto. Le voy a dar la palabra a don Carlos. Don Carlos, a propósito de esto, a propósito del tema cajas, que es un tema que sí que tenemos pendiente para hacer un especial, para hacer un monográfico, pero hoy vamos a dar simplemente pues una pincelada. ¿No está muy así por la labor usted? No, es que tampoco se trata de deprimir a la audiencia, ¿no? Con malas noticias y con comportamientos pues muy indecentes desde muchos lugares, ¿no? No solo de los directivos de las cajas, sino que ha habido comportamientos indecentes también de los cómplices políticos que permitieron todo eso. No, pero volviendo al problema que planteaba, sí, es un bocado apetitoso, antes lo era todavía más, antes de la fusión, precisamente por la amplia red de oficinas, ¿no? Y precisamente por eso la propia fusión fue, a mi juicio, un error, porque si, como parece, hay algunos que dicen que Nova Galicia Banco va a pervivir independientemente, yo eso no lo sé, pero parece poco probable. Va a luchar por... Sí, bueno, hay que luchar, pero en estas condiciones económicas y con esta deuda, pues bueno, es una lucha muy difícil. Sí, termina siendo absorbida, comprada por otra entidad, se demostrará que ha sido un error gravísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchas entidades que ansían la red que tenían las dos cajas, que ahora es menor, porque con la fusión pues todos hemos visto que se han cerrado muchísimas oficinas, se ha despedido a mucho personal. Entonces, bueno, pues sí, hay algunas cajas o antiguas cajas, se habla de la Caixa, se habla de Bankia, antigua Caja Madrid, que tienen un interés especial, se habla también del BBVA, sobre todo porque es una región, Galicia, donde estas entidades no tienen todavía una penetración muy fuerte y quieren aprovecharse pues de esta red. Pasa que como tarden en comprarlas se van a quedar ya sin los clientes. ¿Se sabe todo? ¿Se sabe todo referente a las cajas? ¿No se sabe nada? ¿Se sabe un poco? ¿Hay verdades a medias? Bueno, verdades a medias no, hay ocultamientos sistemáticos. Por cierto, yo llamo la atención de un proceso que hay ahora. Bueno, otro escándalo es el de la caja esta del Mediterráneo, ¿verdad? La CAM. Hemos visto en los medios que la antigua directora de la Caja del Mediterráneo ha demandado a la Caja porque no le han pagado la indemnización que se pactó. 10 millones de euros. Este juicio es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos puede sacar los colores aquí. Bueno, a nosotros no, a mí personalmente no. A los que no han recurrido o no se han negado a pagar los millones que se llevaron el señor Méndez, etc. Porque
ante esta demanda, este juicio que es muy importante, claro, pueden ocurrir dos cosas: que el juez dé la razón a esta señora y entonces nos encontremos con una sentencia que ordena pagar 10 millones de euros a la gestora que llevó a esa caja a la ruina, bueno, pues, o que el juez diga que en estos casos un gestor no puede reclamar después de una mala gestión. Si esa es la sentencia, Con lo cual, aquí en Galicia muchos van a tener que responder de por qué han permitido que unos señores que arruinan unas entidades se hayan llevado en total 40 millones de euros. Hay otra pregunta, don Carlos, que nos hacemos mucha gente, ¿no? En su día ya habíamos dicho, usted y yo, y aquí, que lo sensato, desde el punto de vista del cliente, del impositor y tal, era que una caja se fusionara con una y otra con otra, porque se mantenía la competencia, aunque tuvieran mucha penetración. La competencia y los puestos de trabajo. Sí, los puestos de trabajo. De no haber sido así, como no ha sido así, en este momento estamos así. El gran problema de Caixa Galicia, para que no pueda sobrevivir sola en esta nueva ola de fusiones, no es tanto el tamaño o lo poco que le falta para llegar a los ratios de capital, al capital core, le falta, pero vamos, gracias al FROB podía acercarse. El gran problema, que es lo que yo quisiera saber, porque es el precio que se va a pagar por ella, el gran problema es cuánto va a desvalorizarse el suelo que la caja tiene valorizado a precios antiguos y que hoy no vale el 60% o el 40% de lo que valía en su día. O sea, ese minusvalor, esa diferencia de precio, yo no me creo que ni Caja Madrid ni la Caja de los Catalanes estén dispuestos a pagarla porque sí, a asumir esa pérdida de manera tal. A mí lo que me gustaría saber es la contraprestación que los políticos van a ofrecerle a esas dos grandes entidades para quedarse con Nova Caixa Galicia, ¿no? Es decir, eso es lo que no ha aparecido en las comidillas, en los medios y en los chismes. Recuerde usted que la primera medida que tomó Mariano Rajoy en diciembre fue la de prorrogar todavía más aquel plazo que terminaba el 31 de diciembre para actualizar el valor de esos activos, ¿no? Fue la primera medida de todas, es increíble. Pero hoy el gran problema de Caixa Galicia es ese, es decir, que su valor real y su valor contable, en números, es muy diferente. Es decir, y usted, que no es tonto, y usted en su casa, que no es tonto, no está dispuesto a comprar a 10 lo que vale 4. Claro. Lo que vale 4. Entonces, ¿cuánto le van a pagar a usted para que se lo quede a 10? Esa es la gran pregunta que nos hacemos mucha gente. O sea. Sí, yo creo que el problema ya de todos es sabido. El problema es que tenemos, como acaban de decir ustedes, tenemos unas cajas de ahorro que realmente no responden desde el punto de vista de valor a lo que figuraba en términos contables. Quiere decir que pensábamos que teníamos unas cajas de ahorro que eran unos instrumentos financieros sólidos y solventes y nos encontremos con que tenemos casi, podemos decir, dos entidades financieras que estaban abocadas a la quiebra. Ese es el problema. La solución inevitablemente, después de este intento fallido, liderado por José María Castellanos y yo creo que con una magnífica voluntad, casi a la desesperada, para poder mantener en Galicia un instrumento financiero al servicio de los gallegos, la solución va a ser que vamos a ser absorbidas. Nos vamos a quedar los gallegos sin entidades financieras, sin nuestras entidades financieras. Ahora, llegados aquí, yo creo que lo que había que plantearse es ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué no hace poco más de un año teníamos una auditoría que nos valoraba las cajas de ahorros, que nos costó 1 millón de euros a los gallegos, que valoraba las cajas de ahorros? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En unos términos económicos, y luego el Banco de España nos dice que prácticamente valía, en la realidad, el 20% de eso. Yo creo que esos auditores tendrían que darnos unas explicaciones a los gallegos. Nadie se las ha pedido. Pero es más, yo creo que tendrían que los responsables a los que usted se refirió, profesor Ruiz Miguel, que gestionaron estas cajas, que no nos olvidemos el origen de ellas. ¿Cuáles eran el origen? No era banca pública en términos estrictos, pero era banca que se había creado con una finalidad social
con una finalidad social y con aportaciones de dineros públicos, fundamentalmente a través de los ayuntamientos. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que en los años 80 y en los años 90, los responsables de estas cajas las gestionaron ya no solo de un planteamiento bancarizado, que no era la función que tenían que cumplir, sino que además las gestionaron como si fueran fincas privadas o empresas familiares. Exacto. Y aún encima los gallegos, que nos vemos despojados de este instrumento financiero tan solvente, tan importante para nosotros, pensemos cuáles son las comunidades autónomas que están resistiendo mejor la crisis. Euskadi, con una caja, con una cucha muy sólida, Cataluña, con una Caixa que es también muy sólida, con dos instrumentos financieros. No tan no se olvide sólida, usted de las otras, ¿eh? No se olvide de y Caixa, ojo, Cataluña. Caixa Cataluña. Pero quiero decir que dos instrumentos. Y Unicaja en Y nosotros Málaga. aquí nos quedamos sin ello. Yo lo que digo es que los gallegos nos merecemos una explicación de estos responsables, qué es lo que ha sucedido ahí, qué es lo que ha pasado con nuestras cajas. Y la exigencia de responsabilidades en ¿Quién los tiene ámbitos que- civiles y en los ámbitos penales. Cierto. ¿Quién tiene que dar esa explicación? ¿Quién tiene que dar explicación? Don Gaspar, ¿quién tiene que dar explicación? Decía Valentín Alejandro lo de las auditorías. Yo me voy a referir a datos concretos, olvidándome del pasado. Bueno, luego y me viendo contesta lo que le pregunté, que ¿quién quién tiene que dar? tendría que dar la explicación. Sí. Pues ahí voy. Bien, perfecto. Ahí voy. Sí, sí. Nos olvidamos del pasado, ya sabemos lo que ha ocurrido y nuestra situación es que hay un saneamiento del ladrillo que tiene que repercutir en los nuevos balances de este banco. Por otra parte, la explicación, los políticos, que son los que permitieron Claro. semejante desmán Sin duda. de las auditorías, Valentín, que las sabían de auditorías. sobra que se estaba, tasando mal. Claro. Y entonces, claro, tenían un poder las cajas enorme, pero es que a la hora de la verdad nos vamos a los datos y mirar, Nova Galicia Banco necesita 2.400 millones de euros, de los cuales 2.000 pertenecen al tramo del ladrillo, ¿no? O sea, investiguemos lo que hacía Caixa Galicia con el señor Méndez, invirtiendo en Levante, en Valencia y demás. Eso es un desastre. Bueno, de todas formas, ahora tú sabes que vas a la Caixa o a la Nova Caixa Galicia. Yo el otro día entraba y no sabía si entraba en el Corte Inglés o en una inmobiliaria, porque me encuentro una vajilla a un lado y le vendemos su piso enfrente, ¿no? Entonces, perdón, me equivoqué, no, es que no, es Nova Caixa. Sí, perfecto. Esto se ha desvirtuado. Y se ha desvirtuado y la respuesta, Magdalena, es nuestros políticos. Mira, yo estoy convencido de que Feijóo apostó por esta unión. Será una losa, en el final de la apertura de campaña. ¿Qué ocurre? El pueblo gallego, pues en el fondo, pues es un error, no se enteran, porque todavía llegan a la ventanilla, ingresan, quitan y no les da, no les afecta, creen que no les afecta al bolsillo, aunque en realidad les afecta, ¿no? ¿Se sabe de todo? No se sabe nada. No se sabe absolutamente nada, porque, vamos, no se sabe nada, porque por no saber no se sabía ni lo que percibían de indemnizaciones, no se sabía absolutamente nada. Yo hice un editorial en una ocasión, El Cowboy de Medianoche, que era cómo mandar una caja al carajo, y finalizaba diciendo José Luis Méndez. Después hubo una guerra entre Caixa Galicia, con Méndez al frente, capitaneada por un periódico local, y la otra guerra capitaneada por el otro periódico local, y lo único que criticaban a Galloso, que no lo conozco ni tengo interés, Es que era muy mayor. Que era muy mayor y que había empezado de conserje, me parece. Eso es una vergüenza. Alfonso Escámez también, por cierto. Y fenomenal, hombre. Claro. Pero antes empezaba así a hacer carrera en las cajas, se empezaba Y en de los bancos. botones, Alfonso parece que Escámez era, empezó parece de que era la botones en el política, Banco ¿no? Central. Perdone, Magdalena, excepto, se empezaba de botones, excepto si se era el hijo, ¿verdad?, de un director general de una Caixa, que entraba entonces director general de una corporación industrial. Efectivamente, sí. ¿Qué es lo que pasó en ¿Eh? Coruña? ¿Qué es lo que pasó en Coruña con Caixa Galicia? Por eso yo cuando hablaba de empresas familiares, y necesitamos explicaciones, que se nos den explicaciones, es porque Caixa Galicia se terminó convirtiendo en una empresa familiar. Totalmente. Bien, pues lo dejamos aquí. Podríamos ya seguir la hora entera con esto, porque efectivamente hay tema para Pero si quieres un dato. monográfico, Un dato pero de hoy, sí, que pero creo sí lo vamos que vale a... la Sí, pena, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, lo Esto vamos es a hacer. el dato de hoy, Modis efectivamente. rebaja Nova Caixa Banco, lo denomina bono, lo rebaja a bono basura. Está dicho todo.
Y Modi se equivoca. Pero cuando ya hay este atrevimiento, lo rebajan desde el BA3, creo que era, al BA1. Sí, pero no olvidemos Sí. que esto, y por lo tanto, tiene una importante incidencia sobre algo que, sobre todo, estamos viviendo, yo creo que de manera directa o indirecta, todos los que estamos aquí tenemos contacto con esa realidad, esa lamentable realidad, que como consecuencia de que esto es un bono basura, como consecuencia de que este intento se va a quedar en nada, va a ser absorbido, se va a bancarizar, todos aquellos que tienen depositados sus ahorros y sus esperanzas de futuro en la vejez, en las participaciones preferentes, se van a ver sometidos en una grandísima, pero esa es otra. grandísima Eso es una estafa total. cuando menos Sí. moral. O sea, yo iba a decir que Gente cuando mayor, de el que tiene extracción dinero humilde, depositado con no lo perderá unos y el 2, 3, que 4 tiene millones, un 5, hipotecaba todo. Otra Bien, cosa eran las don Manuel, participaciones preferentes. Claro, Don Manuel, estoy contigo. lo abordaremos todo. Acabará siendo de otra entidad. Bien. Acabará desapareciendo. Lo abordaremos Estoy todo completamente en de acuerdo un contigo, monográfico contigo. quizá Sí, este viernes próximo, no, el siguiente. Lo teníamos ya previsto y de hecho ya se está organizando. Vamos con otro tema, necesaria, oportuna e imprescindible. Así define el Gobierno de la Xunta la ley que va a permitir una serie de recortes a los trabajadores de la función pública. Fue aprobada ayer en el Parlamento con los 38 votos del Partido Popular y mientras esto ocurría, cientos o miles de oponentes se manifestaban en diversas partes de Galicia. Incluso unos cuantos sindicalistas fueron expulsados del hemiciclo por extender pancartas. Don Gaspar. Bueno, dijimos en otro programa que el PP iba a aprobar esto fuera como fuera, ¿no? O sea, eso no había más historia. La realidad es que hay 80 millones de euros que se ahorran y según los datos que tengo no se rebajan retribuciones, salvo para altos cargos de la Junta, o sea, de la Xunta, y directivos de sociedades públicas, lo cual me parece fenomenal. Los objetivos están en mantener, digamos, pues el salario de los empleos públicos, porque claro, es que hay una realidad. O sea, aquí hay que gastar menos, y gastar menos supone reducir en algo. Entonces, creo que en este sentido la política que lleva Alberto Núñez Feijóo es francamente buena. La consejera pues hace lo que tiene que hacer y yo creo que es necesaria la reducción del gasto en lugar de mantener la presión fiscal. Entonces, en principio, para mí, esta primera apuesta de la Junta, que ya había dicho que lo iba a hacer y como vemos lo ha hecho. Bueno, pues claro, si analizamos las frases de cada uno, el BNG, Alfredo Suárez Canal, yo recuerdo en el Parlamento de Galicia, a Suárez Canal cuando estaba en el bipartito, te juro, yo iba con la Nikon y es que me dormía, o sea, es que te quedabas dormido, ¿no?, oyéndolo en su oratoria, ¿no? Y claro, apunté aquí, es un auténtico fraude fiscal. El fraude eres tú, amigo, que no sabes de lo que hablas y lo mismo te ponían. Creo que cuando estaba en la Junta, estaba de medio rural. Sí, medio rural. Yo tengo una foto de él con una vaca al lado, que te lo juro por Dios, que es la foto del siglo. Si la llegamos la vaca se dormía. ¿Cómo? La vaca, es que ahí está, la vaca estaba atontada. El otro estaba dando un discurso y la vaca estaba que se caía. Vamos al meollo, es decir, ¿por qué le duele a los sindicatos que esta ley, que como dice usted, básicamente solo recorta salarios muy altos o salarios de políticos, ¿por qué les duele a los sindicatos? Es decir, digámoselo a la gente, es decir, porque en esta ley está incluida la compensación salarial que se hace, bueno, a funcionarios o estatutarios cuando cogen una baja, es decir, que hoy la Administración estaba poniendo un complemento hasta el 100% durante el tiempo que estaban de baja. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no poner este 100%, y ni siquiera en todos los casos, como en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid es para todo el mundo, aquí solo para los casos más sangrantes y durante un tiempo, porque no lo pierden del todo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a perder ese dinero? Pero sobre todo, en las reducciones de jornada al personal que está contratado temporal o por sustituciones, por periodos cortos mientras usted está de baja, una persona contratada en su sitio, ¿no? Suplencias. Bien. Ese tipo de personas es el que los sindicatos
están defendiendo ahora, aunque nos cuesten los 80 millones de euros, porque ese tipo de personas era el caladero de poder de los sindicatos. Esas personas que estaban en la administración por la puerta menos grande de entrada en la administración y que ellos no quieren que pierdan ningún tipo de beneficio. Sí, pero además esta ley es temporal, ¿no? No es, 2 años, no, sí. no es para, siempre es temporal. Vamos a oír a Elena Muñoz, conselleira de Facenda. A necesidade de practicar axustes derivados da situación económica actual provoca, polo tanto, que a Xunta teña que adoptar medidas de aforro que non incidan negativamente sobre a prestación dos servicios básicos, debendo as tomar con rapidez e anticipándose á perda de ingresos da nosa comunidade. As medidas propostas afectan a situacións que non son sostibles en momentos actuais se queremos manter o nivel retributivo do persoal da Xunta. É, polo tanto, unha lei necesaria, oportuna e imprescindible. Sí, yo a lo que dice usted, que comparto plenamente, lo que me planteo es lo siguiente, la pregunta que yo creo que muchos de los que pertenecemos a la función pública y ciudadanos de a pie también, es ¿dónde estaban estos sindicatos, dónde estaban estos líderes sindicales cuando el gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero nos redujo el sueldo al 5%? ¿Dónde estaban? Bueno, una pregunta. Pues ¿Dónde mire, estaban? estaban dirigiendo Claro. unas empresas Claro. que generan 20 millones de euros cada año, Claro. valoradas en 240 millones ¿Dónde de euros está- por dónde lo bajo, está? que creo que ingresan en Hacienda 4 millones de euros, y aún así se llamaban sindicalistas. ¿Dónde están las propuestas de los sindicalistas de arrimar ellos el hombro, empezando por hacer un replanteamiento de los liberados sindicales? ¿Dónde está ese planteamiento? Bueno, yo creo que ya está bien, es decir, en la situación en la que estamos, yo creo que ya está bien de que las centrales sindicales nos sigan tomando el pelo. No, y es que además hay Nos un- sigan tomando el hay pelo. un dato, vamos a ver. Don Carlos. Sobre el presupuesto de la Junta, el 40% es para gasto de personal, ¿eh? Sí, es que no estamos hablando de... Es que es un 40%, ¿eh? Que son casi 4.000 millones de euros, ¿eh? muchísimo. O sea, no estamos hablando de pecata minuta y estamos atajando ahí, bueno, pues, y es más, yo creo que 80 millones aún es poco, ¿eh? Y espero que en las elecciones vuelva a gobernar un partido serio como es el Partido Popular y que la cosa pueda irse estabilizando y que se vuelva a dar un hachazo precisamente a estos desmanes, porque estos son desmanes, son sueldos, son prebendas, son liberados sindicales, son lo que decíais vosotros. Lo único preocupante, y no sé, el profesor Ruiz Miguel, que comparte conmigo la condición de servidor público como funcionario, yo creo que hay un peligro en todo esto, y es la demonización de la función pública. Sí. La función pública que nace, como el profesor Ruiz Miguel sabe perfectamente, con la Revolución Francesa, nace como garante de la estabilidad Y de la neutralidad. y de la De la neutralidad. neutralidad, sí. Por lo tanto, yo lo que creo es que es un peligro demonizar la función pública, porque la función pública es necesaria, es imprescindible, incluso como garante de la buena salud democrática de un país. Ahora, dicho esto, creo que hay que distinguir algo que muchas veces se confunde, y yo creo que en este caso sí que se hace de manera intencionada, que es confundir a los funcionarios con los empleados públicos, Exacto. que son cosas Muy distintas. diferentes. El Hay funcionario, empleados públicos que no son funcionario, funcionarios. como es su caso y es el mío, son aquellos que adquirimos la condición mediante la aportación de la titulación correspondiente, la formación, Y la por oposición. lo tanto, adecuada, y la oposición, a la cual se pudo presentar todo el mundo. Efectivamente. Pero muchos de los empleados públicos, Son y ahí alrededor. entiendo la inquietud de algunos ciudadanos que están en el desempleo, la condición del acceso de algunas personas al empleo público vino como consecuencia de la prebenda política. Así ¿Eh? es. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo con usted, Don yo Carlos. estoy de acuerdo con usted de que hay que corregir. Hombre, Sí, hay yo, que darle. yo que, bueno, no soy un entusiasta de la gestión del gobierno de la Junta, hombre, es difícil no estar de acuerdo con que esta medida, dentro de lo que estamos viendo en las comunidades autónomas, es bastante presentable. Quiero decir, basta recordar lo que está sucediendo en Cataluña, donde han bajado el sueldo un 3% a los funcionarios. Aquí no se ha bajado el sueldo, lo cual, pues yo creo que me deja perplejo al ver la actitud de los sindicatos. Bien, es probable, pero quiero decir que esta ley en concreto yo no la veo ni de lejos, digamos, lesiva
para lo que es la función pública, ¿eh? O sea, no me parece que estas protestas tengan un sustrato real. Otra cosa es lo que está pasando y en mucho Cataluña. menos con el resultado de la gestión económica que ha hecho el gobierno de Feijóo, que no olvidemos que solo la Comunidad de Madrid Sí, es la que ha ha quedado cumplido el por debajo déficit. del objetivo de déficit, pero nosotros por escasísimas Sí. centésimas. Por escasas, sí, Podíamos ser efectivamente. las dos únicas comunidades que hubiéramos quedado por debajo del objetivo de déficit, o sea, solo por escasísimas. Es decir, la gestión que está haciendo económica es buena, este es un peldaño más de esa escalera, y presumiblemente el resultado va a ser igual de bueno que el resto de los Pero anteriores. lo más triste, perdón, Adelante, que queda tomada la palabra, adelante. es que siendo esta dentro de las comunidades autónomas, y solo hay que, repito, solo hay que comparar esto con lo que está pasando en Cataluña, siendo esta una ley bastante mejor que la de otras comunidades autónomas, la tragedia de la situación actual es que no va a ser suficiente. Es decir, esa es la tragedia. Y que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, que requiere medidas excepcionales, como las que hay que adoptar, como en este caso es esta ley, yo creo que los ciudadanos tenemos que tener muy claro, primero, que no se puede pretender ir a lo mejor en las medidas, sino que en este caso lo que quiere es a las que sean menos lesivas, como usted decía, las menos malas. Y yo creo que estas medidas, de lo que se podría haber adoptado, es la menos mala, es la menos lesiva. Ahora, también dicho esto, creo que los políticos tienen que hacer un grandísimo esfuerzo para predicar con el ejemplo, Claro. en primer lugar, y en segundo lugar, para también atacar a aquellos que son los verdaderos causantes de esta crisis que tenemos. Por ejemplo, yo entiendo... Don Valentín, resérvese para el programa del viernes, que vamos a hacer un monográfico sobre crisis y recortes. Sí, pero nada más para terminar, decir, yo creo que yo entiendo la indignación y entiendo el malestar, es decir, de muchos ciudadanos, lo comprendo, sobre todo cuando asisten impávidos a la oleada, porque es una oleada que es como casi un tsunami de corrupción que tenemos en este país, protagonizado casi en exclusiva por la clase política, y después, además de eso, todo lo que es estas indemnizaciones absolutamente obscenas y retribuciones que llevan a aquellos directivos de las entidades financieras que son los auténticos causantes de esta crisis. Venga, pues resérvese, no para el viernes, pero sí para el siguiente tema, no, para el siguiente. Bien, pues los presupuestos del Gobierno serán austeros, ajustados y realistas. Esto dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. También nos habló en la misma comparecencia de un plan integral de gestión inmobiliaria, porque el Gobierno se gasta más de 100 millones al año en alquileres cuando tiene más de 50.000 edificios públicos. Oímos a la señora Santamaría. Haya patrimonio sin utilizar, solo en el centro de Madrid, en el interior de la M30, por valor de 500 millones de euros. Si hemos sido capaces de admitir y de hacer ese esfuerzo en 13 ministerios, que no podrá hacerse en el conjunto de las 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios que existen entre todas las administraciones públicas. Son muchos, son ineficientes y algunos de ellos son excesivamente caros. Realmente no deja de resultar de determinada manera gracioso, como nos lo dice. Yo digo, óigame, lo han constatado, pues venga, pero adelante, empiecen ya, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, esto ya es hora también de que alguien denuncie esto. El Ministerio de Asuntos Exteriores... Pero a ponerse ya a ello. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que hasta hace poco ha dirigido doña Trinidad Jiménez, esta que nos hizo gastar 300 millones de euros para vacunas de una pandemia inexistente, pagaba 60 millones de euros anuales. Tenemos 400 edificios en el exterior. Resulta que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba en dependencias alquiladas, porque la dependencia anterior tenía luminosis o algo así, pero bueno, si resulta que hay locales propiedad del Estado, ¿por qué había que alquilar? Y entonces sería muy bueno tirar del hilo. Pero ¿y a quién se le alquila? Pero mire, claro, profesor Ribeiro, yo ayer... bueno, a cada uno, a ver los propietarios para... Si luego resulta que son donantes.
Porque esto no es así, tiene dos hilos. todo tiene su porqué, ¿no? Pero mire, Don Carlos, tiene dos hilos. ¿Usted que sabe tirar. algo? ¿Tiene algún dato? ¿A quién se le No lo alquilan? tiene. Digo que hay que tirar de Hay que hilo. tirar Tiene del dos hilo. hilos para tirar. ¿A quién se le alquilan y por qué hay 55.400 en el exterior, 55.000 locales públicos sin uso? Pero mire, o bueno, sin uso para la administración. Claro. Sí. Miren ustedes, yo ayer escuchando a la vicepresidenta no podía por menos que pensar en algo muy cercano a nosotros, que es la ciudad de la cultura. Y cuando yo escuchaba a la vicepresidenta, que compartía con ella lo que estaba diciendo y el criterio que estaba aplicando de austeridad en esto, decía yo, bueno, y es que nosotros aquí, ¿cuánto dinero nos podríamos ahorrar si habilitásemos, aunque fuese provisionalmente, la ciudad de la cultura para dependencias administrativas? Por ejemplo, para acoger la Consejería de Cultura y demás dependencias que tiene la Consejería de Cultura en edificios que están alquilados. Y utilizásemos los que ellos liberaran para poder ocuparlos y de que la Xunta dejase de pagar alquileres. Como por ejemplo en el caso de La Coruña, donde se está pagando, y don Gaspar conoce perfectamente, en la zona de Mato Grande, pues un edificio entero que está alquilado para dependencias administrativas. Ahora, yo concuerdo también con usted, que si tiramos del hilo, ¿verdad?, pues a lo mejor a quién se le está pagando el alquiler. ¿Quiénes son los Pero bueno, es que beneficiarios? ustedes saben algo, que nos lo cuentan, La ¿no? vicepresidenta dijo Bueno. dos cosas, una lo de los locales y otra la de las empresas, consorcios y chesmes públicos. Sí. Esos datos Que sí, los tengo. Bien. Mire, Adelante. 2.381 empresas públicas, Públicas. 613 fundaciones y 1.029 consorcios. Bien, voy O a sea, es ponerle que no un hay ejemplo, para más. Voy a ponerle un ejemplo para que veamos lo que nos cuesta eso a los ciudadanos. Un solo ejemplo, por mucho que nos duela. El antiguo INEM, que hoy está transferido a las comunidades autónomas, las oficinas del desempleo, el antiguo INEM tiene Oficinas por 7.500 España. más o menos oficinas por toda España, repartidas entre las diversas autonomías. 7.500 oficinas, 7.500 alquileres, que se gastan, entre ellos y sus funcionarios, 8.500 largos millones de euros. ¿En alquileres? No, el costo, El costo de mantenimiento. sí, el costo de mantenimiento de las 7.000 oficinas del INEM. 8.500 millones de euros. Con eso solo consiguen contratar el 3% de los contratos que se generan, ¿no? Es decir, no es que haya muchas, Pero mira, es que además son ineficaces. Datos del Banco de España, 60.000 millones es la deuda que contraían estas entidades. 60.000 millones, dato del Banco de España, de ayer. Recabado ayer porque Y muchas no crean tuve que hacer un los valor deberes. añadido Después, en absoluto. otro dato, lo tengo todo apuntado porque la memoria a mí me falla, pero es así. Los directivos de las empresas públicas han estado cobrando 250.000 euros al año. Quiero decirte, ¿y todo esto qué supone? Pues que con tal de que se recorte hablamos de un 20%. Bueno, Y a veces nos estupendo. olvidamos, y a veces Yo lo nos que olvidamos quería... de otra cosa más. Un momento, Magdalena, nos olvidamos de otra cosa más. La cantidad de organismos consultivos Bueno, a que eso no iba. valen Bueno, absolutamente a eso para iba, nada. a eso iba. ¿Estamos de acuerdo con los recortes? Sí. ¿Tenemos que apretarnos el cinturón? Sí. ¿Es hora de protestar en la calle con pancartas? No. Efectivamente hay que arrimar el hombro. Ahora bien, todo esto que se dice en esta mesa, yo creo que el Gobierno, es un consejo para el Gobierno, es una recomendación, tiene que aplicárselo y tiene que efectivamente cortar precisamente de ahí, que no sé por qué no son más eficaces y no lo hacen con un poquito más de prisa. Don Carlos, Hombre. los órganos consultivos. A ver, vamos a que seguramente están viendo este programa, Mire, aquí yo- y en Madrid. ¿De dónde hay que recortar? Pues, por ejemplo, pues, los defensores del pueblo, Dígalo los órganos clarito, consultivos. clarito. Yo acabo de leer, no sé si ha sido hoy o ayer, al presidente de Cantabria que decía, no tenemos un duro, les decía a los profesores. Y yo decía, hombre, no tiene usted un duro, pero sigue manteniendo su defensor del pueblo, su Consejo Económico y Social, su Consejo de cual... Oiga, que es que no son necesarios. Vamos a ver, yo quiero poner un ejemplo. Para la autonomía, por ejemplo. En Galicia, en los primeros años, había autonomía y no había Consejo Consultivo, por ejemplo. ¿Quién hacía eso? El Consejo de Estado. Es un dinero que nos ahorramos y que ya se gasta con el Estado. Defensores del pueblo.
se puede suprimir. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto Catalán lo dice claramente, que los defensores autonómicos no tienen competencias que no puedan ser ejercidas por el defensor del Consejo de Contas. Consejo de Contas. Entonces, Consejo Económico y Social. Vamos a ver, ¿por qué? Porque evidentemente va a haber que hacer más recortes. Va a haber que hacer más recortes. Entonces, bueno, vamos a plantearnos qué es necesario. Pero hablemos ya del Estado, no solo de las autonomías, para que no se diga... Del Estado, sí. En el Estado hay también un Consejo Económico y Social. ¿Alguien realmente aquí en esta mesa me puede decir qué hace el Consejo Económico y Social de España? Sí, dígame, yo también. porque ¿Qué tengo un hace? interés ¿Qué hace? enorme en conocerlo. Cobrar favores... Vale, entonces ya queda claro. El Consejo Consultivo, analicemos quiénes son los que integran el Consejo Consultivo. Los órganos consultivos no son otra cosa, por la deriva que han tomado, que auténticos balnearios para aquellos políticos que ya están jubilados. Claro. Y mire, la prueba más palmaria de que esto es así, la hemos tenido recientemente en el órgano consultivo más relevante que tenemos en este país, que es el Consejo de Estado, Sí. con la última incorporación. Ya me dirán ustedes qué podrá aportar desde el punto de vista, y usted es jurista, usted es catedrático de Derecho Constitucional, qué podrá aportar en dictámenes, en informes, qué podrá aportar. Nada. ¿Para qué vale? Por tanto, para que reciba una pensión compatible con otra pensión como expresidente del gobierno. Pero se refiere a Zapatero, dígalo. Naturalmente. Claro. Pues yo creo que Mariano Rajoy va a atacar este tema. ¿Pero cuándo? Dios ¿Pero cuándo? Ojalá. Si Yo les conocemos a plantearía Rajoy, una sabemos que es pregunta, persona no a muy ustedes, lentita. sino a todos nuestros Muy oyentes. lentita, pero sin Yo les pausa. plantearía una pregunta a todos nuestros oyentes. Es decir, cambiemos el chip y dejemos, como estamos en la situación en la que estamos, de preguntarnos de si vamos a ahorrar aquí, si está bien que ahorremos allí y si está bien que nos ahorremos el 10% o el 20%. Hagamos lo que hacen ustedes en sus casas. Es decir, miremos cuánto tenemos y cuánto podemos pagar. ¿Y qué cosas podemos pagar? ¿Nos podemos pagar la sanidad que nos apetece? Pues seguramente no. Seguramente no. Nos cuesta, no solo en las nóminas, en las cotizaciones de la Seguridad Social, nos cuesta a los presupuestos generales del Estado. ¿Tenemos la asistencia social de ancianos tal que nos apetece? No, pero ¿la podemos pagar? Entonces tendremos que pensar primero en qué podemos pagarnos y luego ya veremos en qué. Don Manuel, también tenemos que pensar qué podríamos pagarnos si no hubieran dejado el déficit que dejaron los Y si socialistas. el Estado no se dedicara, 91.000. a hacerle competencia sí. desleal Lo que a muchísimos pasa que- empresarios, dedicándose a actividades Lo que pasa que que en el el sector tema- privado puede hacer perfectamente. En el tema del déficit, si somos rigurosos, y creo que debemos serlo, tenemos que tener en cuenta, y el propio ministro Montoro lo decía el otro día, a entender, bueno, el déficit no solo está generado por el gobierno del Estado, sino que fundamentalmente está generado en las comunidades autónomas. Y yo creo que ahí también el Partido Popular debe hacer un ejercicio de autocrítica importante, porque la mayoría de las comunidades autónomas, y sobre todo aquellas que más déficit generaron, Valencia, etcétera, etcétera, han sido gobernadas por ellos. Y yo creo que eso lo que requiere es un ejercicio de autocrítica, un sano ejercicio de autocrítica, porque yo creo que los ciudadanos no podemos estar siempre echándole la culpa a los demás y la culpa al pasado, porque llegará un momento que se perderá la credibilidad. Y yo creo que en estos Don momentos Valentín, lo que más necesitamos es un gobierno con credibilidad, que la pero tiene. se comprometieron que era el 6 y ahora resulta que es el 8,51. Sí, por las comunidades autónomas, pero Bien, la desviación sí, de las comunidades perfecto. autónomas. De hecho, creo que viene Introducimos con otro el tema, y es que precisamente España pedía una flexibilización en el cumplimiento del objetivo del déficit, y bueno, pues en Europa se lo están pensando a raíz de la última cifra de la desviación. De Guindos ha dicho que este jueves, es decir, mañana, lo explicará al Grupo Europeo. Oímos al señor de Guindos. El jueves próximo hay reunión del Eurogrupo justo antes del Consejo Europeo, y ahí, lógicamente, daré todas las explicaciones sobre lo que ha sido el cierre del presupuesto del año pasado y, lógicamente, de las desviaciones que se han ido produciendo, tanto desde el punto de vista de las comunidades autónomas como de la Seguridad Social como del Estado. Es decir, tendrán cumplida cuenta, como ya lo han ido teniendo,
de lo que ha sido la ejecución del presupuesto español durante el año 2011. Y a partir de ahí, lógicamente, con lo que es el proceso de revisión de las cifras de crecimiento que ha hecho la propia Comisión, pues el conjunto de los países europeos iniciarán una revisión de su programa de estabilidad. Y ahí también entrará España. Le daremos toda la información, somos absolutamente transparentes, como es el Gobierno español. La calidad de las estadísticas presupuestarias españolas es máxima, la transparencia ha sido máxima, y también el planteamiento del Gobierno y la comunicación, tanto con la Comisión como con el resto de nuestros colegas, ha sido muy intenso. Es decir, yo no sé lo que ha dicho el señor Beteta, se lo preguntan ustedes al señor Beteta. Lo único que les digo es que efectivamente el jueves próximo en el Eurogrupo yo daré toda la información sobre lo que es el cierre y lo que es el planteamiento de política presupuestaria de España, y que lo haremos con transparencia, como siempre ha ocurrido, con exactitud, como siempre ocurre con las estadísticas presupuestarias españolas, y además volviendo a reiterar el esfuerzo de España con la consolidación presupuestaria. Bien, pues a ver si mañana les convence. Don Valentín, que decía usted que efectivamente las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular, pero ahora, pero hasta hace poco, Andalucía, Extremadura, Cataluña, con el tripartito, Cantabria, Castilla-La Mancha, Asturias, es que era todo socialista. Pero yo creo que no. Y aquellas que citó, aquellas que citó como ejemplo, que son Euskadi y Navarra, de que no estaban tan mal, es simple y llanamente porque lo que recaudan se lo quedan y no pagan. Claro. Por el consorcio. Pero yo creo que no pasa absolutamente nada, sino todo lo contrario, por reconocer aquellos errores en los que se ha incurrido, porque quien reconoce el error es el que tiene capacidad de poder corregirlo. El que no reconoce el error va a seguir pertinaz en él y lo que va es abocado al precipicio. Por eso yo creo que no pasa absolutamente nada, y yo creo que hay que quitar ya el latiguillo de lo que dejaron. Yo creo que hay que pasar página de una vez por todas y afrontar, y sobre todo transmitir confianza y credibilidad, que yo creo que es lo que tiene que en estos momentos la tarea principal que tiene que hacer el Gobierno. Ahora, eso sí, sin que eso no suponga, es decir, renunciar a la exigencia y las responsabilidades en las que se haya incurrido por parte de los responsables anteriores. Ahí está. Yo sí que quería matizar. Eso será a partir de la nueva ley, pero hasta ahora es imposible. De ayer. A ver. Seguimos siendo sospechosos de no cumplir, esa es la realidad. Y seguimos siendo también sospechosos de no tener las cuentas claras con lo que decíais vosotros, comunidades autónomas. Esa es la verdadera historia. Es lo que ha pedido Bruselas. Y además, bajo mi punto de vista, a Bruselas le da igual que vaya de Guindos, que vaya Rajoy, que vaya quien sea. Ellos van a los números, ¿no? Y si cogieran una libreta que dice debe haber, dirían ¿cuánto hay? Quíteme usted, debe haber, no, hay tanto. Eso es lo que quieren. Y entonces el problema está en que no se fían. No hay confianza, y les da igual que sea como si fuese a hablar allí Toso o un descerebrado más. Quiero decirte, no se fían. ¿Por qué? Porque no han contado la verdad nunca. Claro, pero es que como no han contado la verdad, empezando por el ínclito monclovita, pues ¿qué ocurre? Pues se acabó la historia, dice, bueno, pero ustedes, estos que me están contando. Bueno, hay una cierta y además que quieren ver los presupuestos. Sobre todo quieren ver los presupuestos. Es muy buena, Madalena. Han dicho, hay una cierta agarradera y es el borrador arma que tiene de Guindos, esa arma que tiene de Guindos en la mano, ¿no? Bruselas, la comunidad, no está por la labor de consentirnos cifras de déficit mayores que la media de ellos y tal, ¿no? Desde luego el 8% ni de broma, comparados con los de ellos ni de broma. Pero hay dos tipos de gasto en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Está el gasto consolidado, que es el gasto de los gastos generales de nóminas, de gastos que están comprometidos a años, sanidad, educación, o sea, el gasto consolidado, que no está desbordado, que sí que tiene unas cifras claras, y un gasto desbordado, que es el que últimamente ha aparecido y flotado más, que es el costo de pagar la última financiación, la que pagábamos a precios carísimos, y el costo de las prestaciones sociales sobrevenidas a causa de la crisis, ¿no? Entonces, diferenciar estos dos conceptos, estas dos cuentas, la del gasto consolidado del Estado, donde podríamos cumplir los criterios de déficit, condonándonos una pequeña serie de años, igualar ese otro costo sobrevenido de la crisis, es decir, el dinero invertido en prestaciones sociales a parados, esto y tal, y el mayor dinero invertido en
la cuenta de la deuda, si nos diferencia esas dos cuentas Europa y nos deja cumplir una y un pequeño margen para cumplir la otra, el señor Guindos saldrá triunfador de Bruselas. Y no es nada descabellado, mirar las cosas como son, exactamente igual que como usted decía del otro lado. Es decir, no están las cuentas todas igual de mal por el mismo razón. Te voy a dar otro dato de allí, además con una persona al cual puedo citar el nombre, es un alemán, Hans Clotti. Me decía ayer por teléfono, Gaspar, es que no, realmente no estáis intervenidos, lo que estáis es administrados. Y no tiene ninguna duda de que me lo estaba diciendo de corazón. Lo que se sabe aquí, intervenidos no, pero estáis administrados en este momento. Supervisados. O sea, aquí cualquier cosa, y lo que dices tú, Manuel, pues puede ser. No, aquí se han dicho unas cosas que yo creo que son importantes y una de ellas es que no nos creen. Y la pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que nos crean? Y yo sí que creo que hay algo que se puede hacer y no veo que se quiera hacer. No porque no se pueda, sino porque no se quiere, que es empezar a activar procesos de exigencia de responsabilidad de los malos administradores públicos. Es decir, el déficit desbocado, efectivamente, lo ha explicado perfectamente don Manuel, tiene una estructura donde no todas las partidas son iguales, pero hay una serie de gastos que son demenciales. Que son demenciales, que son innecesarios, que son perfectamente prescindibles. ¿Quiénes son los responsables de esos gastos que son demenciales? Ojo, pero no inocentes, porque todos esos gastos siempre tienen un beneficiario, amigo de... Entonces, hasta que no empecemos a exigir responsabilidades contables o penales a los gestores, no nos van a tomar en serio. Ayer no nos van a Soraya tomar en dejó serio. caer que eso se podía empezar a Es que yo plantear. creo que en Europa se lo están pidiendo. Pero eso muy lentamente se haría en todo caso. Sí, bueno, O como sea las que cosas eso- de Mariano. Eso no saldrá a tiempo. eso Como no las saldrá a cosas de tiempo. No Mariano, apliquemos el tranquila. modelo islandés, no tendremos autoridad moral, digo, desde el ámbito político, para exigirle al ciudadano más sacrificios. Claro. Lo primero que hay que hacer es cargarse de moral. Y como decía el clásico, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y eso es lo que hay que hacer, cargarse de autoridad moral. ¿Y cómo uno se carga de autoridad moral? Pues lo que están ustedes apuntando, que haya una legislación que exija responsabilidades por la vía civil y penal Que hoy no a aquellos existe. administradores que desempeñaron sus funciones de manera negligente. De manera negligente. Cuando los ciudadanos veamos que todos estos administradores, empezando por las entidades financieras, las cajas de ahorro, tienen que ponerse ante un juez para explicarse, y a lo mejor resulta que son inocentes, pero para dar las explicaciones, porque se les exigen responsabilidades ante un juez, a partir de ahí es cuando se le podrá decir a los ciudadanos, y ahora hay que sacar esto adelante y nos toca apretarnos el cinturón. Mientras tanto, lo único que va a producir esto es un estado tensión. de Ya. indignación, de Decía- tensión, desesperación Tensión. Sí. y Decía conflicto. antes el profesor Carlos. Yo creo que eso no se va a lo de hacer, por lo menos Extremadura, no, ahora, lo de por lo menos ahora. lo Bien, de mal vamos. Cantabria. Vamos lo de a Cantabria. Cantabria. ¿Sabéis Yo cómo que leí las calificó declaraciones, Ignacio Griego? Dice, es que esto es una miseria. Sí. Esto es una miseria. Dice, claro, es una miseria. No. Yo tengo mis dudas de que al final acaben pasando por el juzgado o por un tribunal no sé, interrogatorio. Vamos a olvidarnos del juzgado porque eso... Pero tengo mis dudas que eso pase. Lo que me preocupa creo que no. es que en Bruselas preguntan muchas veces, pero eso de las comunidades, esas CCAA, ¿qué son? Claro. Porque había CCO y decían, no, CCA no, es lo mismo, no, CCA son comunidades autónomas. Y os doy mi palabra, que a más de uno tuve que explicarle, y las Lo que era, banderas, ¿no? y no sé qué, y no acababan de entenderlo. Y de ahí vino que se hizo una investigación, que esto no se publicó, Valentín, porque hubo unas paradas en el sobre, en el que no toquéis este tema. Bueno, pero sí queremos comunidades autónomas, aunque haya que reestructurarlas, Correcto, ¿no? qué rico. Pues ¿no? igual no Sí. podemos bien. pagárnoslas. Yo no soy muy Y- partidario No, pero, en pues, este pero momento. sí. y tienen que volver. Pero a ver, si son al Estado. solventes, sí. A ver, bueno, yo si son solventes, a mí me da igual. Claro, Bien, claro. vamos sí. con- Pero principio. vayamos al origen Bien. de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas, cuando se redacta la Constitución, cuando la ponencia constitucional, el planteamiento que había, y yo estaba en aquel momento como periodista en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el Parlamento que había era comunidades autónomas históricas. Históricas, sí. Después vino la vía del 155, ¿no? Sí, pero y de Manuel Clavero, porque históricas solo hay lo una, podamos Cataluña. discutir, pero luego el café para todos, y que de repente comunidad autónoma sea, con todos los respetos, por supuesto, hacia Murcia, hacia Cantabria, que hablan, pero que de repente sean comunidades autónomas. Es que yo río un poco. Bueno, vamos con don Carlos. No, un matiz. Lo dejamos para otro día. Dígalo, No, muy que breve, por muy ejemplo, breve, venga. una de las cosas que se plantea, que nadie se plantea es ¿y por qué no fusionar comunidades autónomas? Claro. Por ejemplo, Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cantabria, ¿por qué no son una sola? Profesor ¿Y Galicia Carliños, con qué? no la líes, que ¿Galicia con ya quién? quieren fusionar Ferrol con Narón, ya empieza con esa historia, deja que empiece, a ver, bueno, sería Empecemos por fenomenal, ayuntamientos y sería luego fenomenal, ¿no? continuaremos con las Pero comunidades tú la quieres autónomas, liar, ¿no? Tú, tú da ideas. Hablaremos de esto en programas sucesivos. Vamos con otro tema. ¿Qué les parece a ustedes el que los parados que no estén haciendo cursos de formación tengan que realizar obras sociales? Bueno, yo lo que creo es, y por lo que dicen los psicólogos... Esto es para evitar la economía sumergida, que trabajen en otro sitio y demás. Pero yo creo que además del tema de evitar la economía sumergida, yo creo que hay una realidad. Cuando una persona está en el desempleo y lleva un tiempo, es un parado ya de larga duración, los psicólogos todos coinciden en decir que se produce un proceso de pérdida de la autoestima, de deterioro incluso en la relación familiar, personal. Yo creo que el trabajo dignifica, y es verdad, yo creo en eso. Yo personalmente creo que el trabajo dignifica a la persona y sobre todo la hace sentirse útil socialmente. Yo creo que estos desempleados de larga duración, que se les dé la oportunidad... No, se refieren a los de corta duración, que es a los que están cobrando prestaciones de desempleo. Sí, pero yo me refiero que en términos generales a los parados, que se les dé la oportunidad de poder, es decir, de desempeñar algún tipo de función, de sentirse útiles, de volver a recuperar su autoestima, me parece fenomenal. Y luego con los de corta duración, yo lo que creo que hay que tratar de evitar es la picaresca que en estos momentos existe, que todos somos conocedores de ella, y que por lo tanto yo creo que una persona que está percibiendo una retribución de las arcas del Estado, tendrá que, si se le pide el Estado, le pide que desempeñe una función para hacerse acreedor de ella, tendrá que hacerlo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con esto. A ver qué función. Claro. Porque a mí me pueden pedir que vaya a tratar a un anciano y es que no podría porque no sé. Sí. Claro. Quiero decirte, es que ahí viene un poco... otra cosa es que me diga, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Pues yo soy, pues yo qué sé, barrendero, pues a usted a barrer. Y entonces, si no lo hago, sin que eso pero imagínese Gaspar, que lo pongan en la cocina. Vamos a ver estas imágenes. a mí y sí oír me esto. ponen en la cocina. Empleo inicia los trámites para que los parados realicen tareas sociales. Así se lo ha planteado Fátima Báñez a las comunidades autónomas. Se hará mediante la firma de convenios con el Gobierno central para aquellos parados que no estén recibiendo cursos de formación. Báñez ha insistido en que esta medida no supondrá la eliminación de puestos de trabajo y que para nada es peligrosa, como asegura la oposición socialista. La reforma, lo que no le puedo asegurar es una reforma peligrosa, porque mire, peligrosa ha sido, con todos mis respetos, la herencia que ha recibido este Gobierno, el Gobierno de la Nación. Una herencia que hoy hemos conocido que tiene un déficit del 8,51, 2,51 puntos por ciento por encima del déficit que se dijo. Una herencia que ha dejado 5.270.000 parados. Una herencia en la de cada 2 jóvenes, uno actualmente no tiene oportunidades. Y una herencia en la cual hay 1.500.000 familias que a fecha de hoy no tienen ningún ingreso. Eso sí que me parece a mí peligroso. Trabajo ha insistido en que no es algo nuevo y que irán viendo cómo encarrilar esta medida en cada comunidad autónoma. Evidentemente, cómo se encarrilará y cómo será esto será lo que iremos desarrollando con las comunidades autónomas paulatinamente para encajar perfectamente las actuaciones y las funciones que se deben hacer. Tampoco es algo nuevo en nuestro país, ni va a ser algo nuevo en nuestro país. Se hace en muchísimos países de Europa y, evidentemente, yo no creo que sea un efecto de sustitución. Creo que es un efecto en la situación que estamos de sumar. Por todo ello, ha pedido a las comunidades que sumen sus esfuerzos, sinergias y políticas junto con el Estado, con el fin de acabar con el desempleo como objetivo prioritario.
Bien, en definitiva, los parados lo que quieren es un puesto de trabajo. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece fantástico, me parece una idea muy buena y por muchos motivos. Don Valentín ha dado una explicación de tipo personal, psicológico, que es totalmente convincente. dignidad, es decir, una persona que está sin trabajar, sin hacer nada, ya, aunque esté cobrando, termina destruyéndose a sí mismo, perdiendo su autoestima, como muy bien decía. Pero yo, a esta idea que me parece muy interesante, yo le añadiría otra más, y es que hoy en día, la verdad es que en el pensamiento nihilista que va dominando, predomina mucho esta cultura que nos tiene unos efectos muy perniciosos, de que tenemos derecho a todo y no tenemos obligación de nada. Bueno, si alguien está recibiendo una prestación de la comunidad, ¿qué menos que hacer algo por esa comunidad que está demostrando una solidaridad con esa persona? Es decir, que me parece incluso bueno desde el punto de vista comunitario, ya no solo desde el punto de vista personal, que decía don Valentín, que es verdad, sino que creo que desde el punto de vista de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestra nación, es también positivo. Es decir, lo que no se puede es estar cobrando y no... Usted tiene razón, lo que pero pasa no puede que ser una algunos medida de, aislada. don Carlos, pero algunos de los parados que yo oí hablar decían que ellos realmente están cobrando el subsidio porque antes han cotizado y tienen derecho a él, que eso no se lo paga pues ningún gobierno de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos arguyen eso. Eso no, eso si no es hacemos esa- cuentas no Sí. salen. Eso no es No exactamente salen así. las cuentas de de la lo que han misma, pagado de la ellos. misma, de la misma manera que en lo que un trabajador aporta para el desempleo, iba a decir, que aporta para la jubilación, no significa que es lo que va a cobrar después, Claro. porque estamos en un modelo de caja única donde la población activa es la que sostiene a la clase pasiva. Mire, el año 2011 fueron exactamente 30.474 millones de euros lo que el Estado puso para pagar el desempleo que no pagaba en las cuotas del CHES, ¿no? La medida está bien, pero no puede ser única. Es decir, debería de ser parte de un plan más avanzado. Es decir, como ocurre en muchísimos sitios y como además es lógico precisamente por lo que ha dicho usted. Es decir, si usted percibe una ayuda de la comunidad, tiene que corresponder a la comunidad. No puede rechazar ofertas de empleo, no puede rechazar ofertas de empleo porque no sea su profesión ideal o porque no sea Incluso su para lugar, barrer, don su Manuel. lugar de residencia idóneo. No puede... Incluso para barrer, don Manuel, como decía, que como los apuntaba. barrenderos tienen un sueldo muy bueno. No, no me refiero lo de barrer, vaya, me refiero a algo que tú no sabes hacer. Bueno, Bien, Yo estoy de acuerdo, no- Porque entonces- yo estoy de acuerdo con Gaspar. Entonces, Tiene que ser porque entonces podemos caer adaptado como a la ocurrió. formación Esto de cada ocurrió en uno. Alemania. Yo creo que a Esto ninguna realmente persona ocurrió se en le Alemania ocurriría hace ir a mandar unos un cuantos barrendero años. a cubrir la Y a plaza una de un cirujano mujer, cardiovascular. por Dios. esto fue noticia en todo el mundo, porque a una mujer la contrataban para una especie de bar de estos raros, o de alterne o de copas, y ella, sí, porque ese señor quería, esta persona sí. la fue ¿Ah, a sí? buscar pues al INEM de ellos, al INEM alemán. Ella dijo que ella que no, y oye, mire, es un trabajo otro cualquiera, yo lo voy a asegurar, tal, y bueno, esto suscitó una gran controversia. Yo me acuerdo, esto fue hace pues un montonazo que de ese años. no es un trabajo normal. Sí. Pero Para el señor sí, para el pero el señor señor lo sí, contrataba como camarera. Para el sí. señor sí. Mira, Claro. La sacaba del paro y la aseguraba y todo eso, y Magdalena, para él era el próximo normal. programa voy a traer el reloj de arena que le tenemos en el cowboy de medianoche a don Manuel. No sabes, porque si no nos va el corazón. Le tienen reloj Le de tengo un arena, reloj ¿no? de arena, Sí. porque es que si no, podemos dejarle el micro, irnos a tomar un café a la cafetería, volver, y Manolo sigue desarrollando el tema. Tú no es broma, ¿eh? Además, ¿Es cierto o como no es dice cierto? cosas tan interesantes las como dice que con no te buenas atreves No, a cortarle. y la Silvana, y la no te atreves, Silvana. no te atreves a Él cortarle y mi hermano porque... Pablo, dos caras, o sea, los dejas, bueno, los dos te hacen 24 horas de radio para el Guinness, macho. Vamos a ver, volviendo al asunto, yo estoy de acuerdo contigo, es muy importante que aquellos que trabajen, o sea, que los parados que están en paro, lógicamente, y cobren el subsidio, trabajen, bien. Pero me pregunto lo siguiente,
tenemos que contar la edad, porque no es lo mismo que se lo digas a uno de 20 años que efectivamente tienen esa necesidad de trabajar en lo que le gusta o incluso en lo que no le gusta porque tiene actividad, a uno de 50 que dice, joder, llevo trabajado toda la vida, ahora cómo, o sea, que ya están esperando, están contando el tiempo para llegar incluso desde el paro hasta la jubilación. Entonces eso es mucho más complicado, independientemente de lo que decíamos, y que creo que está clarísimo, que es qué es lo que tengo que hacer. Y por otra parte, perfecto, leyes, todo, ahora, decirme cuántos conocéis en el paro que estén cobrando el paro y que no intenten aguantarlo hasta el final para los 3 últimos meses buscar empleo. Yo ninguno. Ninguno, ¿eh? Una última intervención por aquí, antes de irnos. No, yo sí estoy de acuerdo con Manuel en que hay que buscar unas medidas que sean armonizadoras, que tengan sentido y que realmente den respuesta al problema que se plantea ahí. Pero a mí, en principio, la propuesta, como punto de discusión y de debate, me parece buena. Para empezar, sí, es A mí necesario también me además parece- que se a mí llame. Para me empezar, parece si se buena. acompaña de más, Sí, sí, sí. si se acompaña de formación, Claro, si se claro, acompaña claro, eso de claro. la obligación de aceptar empleos, Y que no- aunque suponga un cambio de Bien. residencia. O Yo lo que creo sea. que algo en lo que sí estamos todos de acuerdo es que vivimos tiempos realmente difíciles, ¿eh? Y que a los gobernantes desde luego no les arrendamos la ganancia, y no me quisiera ver en la piel de ninguno, ni de Fátima Báñez, ni de Soraya, ni de nadie. Yo espero efectivamente que hagan las cosas bien y que desde luego aceptamos los recortes, apretarnos el cinturón, sacrificarnos y demás. Eso sí, esos órganos consultivos que dicen aquí mis queridos contertulios, hay que atacar por ahí, que es donde está realmente el verdadero ahorro, ¿verdad? Si no siempre recae todo. es una parte. Es una importante. parte, sí, pero que no recaiga todo, digamos, en lo fácil, que es en el ciudadano medio, ¿no? Claro. Don Valentín. En esto hay que ser mucho más imaginativo, y yo creo que hay que empezar a pensar en abandonar la R de reducción y de reajuste, y más en la R de repensar, de reformular, de reinventar. Y yo creo que eso es la función que realmente tienen que hacer los políticos, que por cierto, un matiz importante, Y ya. están ahí voluntariamente, nadie Claro, les obliga. Claro que nadie sí. le pone Don una Valentín, pistola muchísimas para gracias por haber ser venido. Un placer, ha sido Don encantado. Manuel, Muy buenas noches muchísimas a todo el gracias. mundo. Buenas noches. Sin reloj de arena, de momento. Don Carlos, fue un placer, como siempre. El placer Don es Gaspar. El reloj te lo traeré en la próxima y me alegro de estar con dos Muchísimas auténticos gracias. bitacoreros. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes, que estaremos nuevamente con ustedes a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.